Hola y que Dios te bendiga. Qué bueno que te estás preparando para tu lección de esta semana. En esta ocasión tenemos el estudio bajo el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, los versículos 27 al 29. El título de la lección de hoy es Jesús llama y salva al pecador. Jesús llama y salva al pecador. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 39. El propósito de la lección de hoy es que los oyentes reconozcan que son pecadores y que Jesús les está llamando para quitar sus pecados, transformarlos y darles una vida nueva. Veamos la narración de la lección. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Algunos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. Muy hermosa narración de la palabra de Dios. Vamos a leer el texto en la versión Reina Valera. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas de los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta es la palabra de Dios. En el versículo 27 deben investigar qué era un publicano. Se nos dice que Leví era un publicano. Ustedes deben investigar qué era, lo que hacía y cómo lo veían, o sea, cómo veían a esta persona la sociedad judía de su tiempo. Les refiero específicamente al comentario Mundo Hispano, que es un comentario muy específico sobre este punto, para que investiguen sobre el publicano. El versículo 27 dice que en el 27 y el 28 nos habla de que dejándolo todo, se levantó y le siguió, o sea, Leví siguió a Jesús. Debemos preguntarnos, ¿por qué Leví, Mateo, que es el mismo Mateo evangelista, el que escribió el Evangelio, dejó todo al instante por seguir a Jesús? ¿Por qué lo dejó todo al instante? Leví se consideraba un pecador, rechazado por su sociedad. Cuando ve a este maestro, el hombre de Dios, que se fija en él, fue como si Dios, a pesar de su vida de pecado, aún se fijara en él. Entonces decidió seguirlo de inmediato. ¿Y qué pensaría Leví en este momento? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué? Este hombre de Dios me está llamando a mí, que todos me rechazan. Claro que sí, voy con él. Ese es un muy posible pensamiento que pasó por su cabeza. Leví entendió y reconoció que era un pecador, que necesitaba a Jesús en su vida. Entonces debes hacerle a los miembros del grupo esta pregunta. ¿Y tú, reconoces que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo? Esta pregunta es muy importante para que vayan afianzando la enseñanza de lo que nos está diciendo la historia. En el versículo 29 vemos luego que Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con él. Debemos preguntarnos, ¿por qué Leví hizo este banquete para Jesús? Y debes preguntarle eso a los miembros del grupo, ¿por qué Leví hizo este banquete? ¿Qué lo estaba motivando para tratar de encontrar la respuesta? ¿Qué le motivó a invitar a sus compañeros publicanos como él? O sea, los colegas de él, de su oficio, ¿qué lo motivó a invitarlos también? En el versículo 30 vemos que se le hace una pregunta a Jesús. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí los fariseos y escribas estaban murmurando, o sea, estaban criticando a Jesús y a sus discípulos por juntarse con estos pecadores. En el versículo 31 y 32, Jesús les responde y dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí ustedes deben explicar detalladamente lo que Jesús quiere decir con esto. Analizar esto de que no ha venido por los justos, sino por los pecadores, y deben poner énfasis en la realidad del pecado y la obra salvadora de Cristo Jesús por los pecadores. Esto es muy importante. En el versículo 33 vemos que se hace otra pregunta a Jesús y se dice de la siguiente manera, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Quiero que se enfoquen en la explicación que da el comentario Mundo Hispano. Quiero que busquen ese comentario en el Evangelio de Lucas, este versículo, y lo analicen detalladamente. Ahí van a encontrar una muy buena aclaración del porqué de la pregunta de ellos y la intención de su pregunta. Deben explicar ustedes a los miembros del grupo el porqué de la pregunta de estas personas y la mala intención que tenían con ella. En los versículos 36 al 39 vemos cómo Jesús les narra la parábola de los odres y del vino y también del vestido. Quiero compartirles el comentario que da la Biblia de estudio del Diario Vivir sobre este asunto. Dice, los odres eran pieles de cabra que se unían en sus bordes
para formar bolsas herméticas. El vino nuevo crece con el tiempo y era necesario ponerlo en un odre nuevo, en uno flexible. Una piel usada, más rígida, podría reventar y desparramarse el vino. Como los odres viejos, los fariseos se mostraron endurecidos para aceptar a Jesús, quien no se ajustaba a sus tradiciones ni reglas. El cristianismo demanda nuevos enfoques y tradiciones y estructuras. Nuestros programas de iglesia y ministerios no deben estructurarse tanto que no den lugar al toque fresco del Espíritu Santo, a un nuevo método, a una nueva idea. Nosotros también debemos tener cuidado que nuestros corazones no se cierren y nos impidan aceptar la renovación que Cristo trae consigo. Necesitamos mantener nuestros corazones sumisos a fin de aceptar el mensaje de Jesús que cambia vidas. Muy importante la parte de que así como los odres viejos no se ajustaban para el vino nuevo, así los fariseos no podían aceptar ese mensaje de Cristo porque no estaban dispuestos. Entonces la idea es que un corazón que va a ser una persona que va a ser usada por Dios o que quiere que Jesús lo transforme, debe abrir su vida a Cristo para que Él sea el que lo transforme. Es parte esencial del mensaje. En el cierre, ya al final, debe cerrar con un llamado a reconocer su realidad como pecadores, o sea, que los miembros del grupo reconozcan su realidad como pecadores. Un llamado a arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador, poniendo toda su fe en Él. Los guías en una oración y oras por ellos para que esta lección sea realmente aplicada. Así que hasta aquí la lección de hoy. Que Dios te bendiga.